Muy bien, vamos a seguir. Entonces, los trabajos científicos, académicos, tienen que tener antes de comenzar lo que se llama abstract, un resumen de a lo sumo 250 palabras en las cuales el autor o los autores ponen las ideas más resaltantes de ese trabajo que acaban de entregar, que puede tener 20 páginas, pero puede tener 300 también, ¿no? Y entonces es sabio. Chicos, ¿me están escuchando? Porque Sí, sí, antes había aquí una luz que ahora no está. Muy bien. Entonces, tiene que poner en ese parrafito de unas 250 palabras las ideas más resaltantes del trabajo, de la longitud que sea. Porque imagínense ustedes que ustedes están haciendo la tesis, por ejemplo, como en los ejercicios que les mandé anteayer, que dice siempre, imagínense usted que le han pedido tal cosa, ¿no? Imagínense ustedes que ustedes están haciendo la tesis y que van a la biblioteca a buscar o encuentran en internet otras tesis que han hecho otros especialistas antes que ustedes sobre el mismo tema, un tema parecido o el mismo objeto de estudio, el mismo fenómeno, etcétera. Y entonces se encuentra una tesis que tiene un título atractivo y uno dice, ah, mira, por el título me imagino que me puede ayudar. De eso mismo hablará este trabajo, ¿no? De lo que voy a hablar yo. Y bueno, entonces vamos a leer este trabajo y necesitará como 3, 4, 5 días para leer las 300 páginas del trabajo. Y después, como en la página 200, ya se dan cuenta de que ese trabajo no les sirve, que hablaba de otra cosa, que es una investigación que ya pasó, que ya está superada, que ustedes no van a hacer eso, ni nada parecido. Eso se soluciona en la ciencia, en la academia, escribiendo un resumen. El autor, el científico, el académico que escribe el trabajo, le pone a los investigadores siguientes, a sus lectores, lo principal que tiene que conocer para saber si ese trabajo le sirve o no le sirve, si vale la pena ponerse a leerlo o no. Y que hay que poner ahí, bueno, lo esencial. Cuando se trata de una tesis, normalmente se habla del tema elegido, son 4 puntos. El tema elegido, el marco teórico, las 3 o 4 ideas principales del marco teórico, ya 4 son demasiadas para el resumen. El marco metodológico y los resultados. Si en los resultados uno ve que le sirve ese trabajo, uno se pone a leerlo, porque ahí va a aprender alguna cosa que le sirve para el trabajo de uno. Entonces, fíjense ustedes en la importancia que tiene dentro de la academia y en la ciencia y en otras disciplinas que no son científicas. Fíjense la importancia que tiene saber hacer un resumen. Entonces, el abstract, que es tan necesario y que para algunas personas es tan difícil de hacer, no entiendo cómo es difícil. Bueno, hay que hacerlo, hay que entrenarse para ello. También existe el cuarto tipo de resumen del que habla este material, la síntesis, que consiste en resumir diversos textos que tratan un mismo tema o temas relacionados. Eh, bueno, no sé si voy a seguir leyendo esa parte, pero si tuviéramos en clases presenciales, ya yo los estaría amenazando con traerles en la siguiente clase un ejercicio que consiste en que cada estudiante recibe, o cada grupo de 3 o 4 estudiantes reciben 3 textos, más o menos del mismo texto, del mismo tema. Normalmente son noticias que tratan de un mismo suceso, pero de periódicos diferentes, de periodistas diferentes o de fechas diferentes. Y en lo que tiene que hacer el estudiante o el grupo de estudiantes es recoger la información importante en cada uno de los 3 textos o 4 y formar un nuevo texto, que al final termina siendo un resumen de los otros 3 o de los otros 4, ¿no? Pero solamente con la información que parece más importante. Pero los detalles mínimos no. La información que sea imprescindible saber, porque si no, uno no puede decir, ah, sí, yo me enteré de tal cosa.
Yo supe de ese hecho, yo supe de tal evento, yo supe que presentaron tal libro, que vino fulano de tal lugar y dio un concierto, y que pasó tal y cual cosa, hubo 4 muertos y 25 heridos. Ese ejercicio a mí me parece encantador, pero bueno, esta semana ya no vamos a tener tiempo de hacerlo, a menos que ustedes lo quieran hacer a partir de ahora hasta quién sabe cuándo, ¿no? Pero hacerlo en clase es bien agradable incluso porque en el equipo cada quien se carga de alguna cosa y luego componen en primer lugar el plan de texto con muchísima facilidad y luego terminan haciendo el resumen o la síntesis, como lo llama aquí, que a veces incluso yo les pido a los estudiantes que hagan un plan de texto común, que hagan la búsqueda de información entre todos, que hagan un plan de texto común y que luego cada quien puede hacer su propia síntesis, ¿no? Y de 3 textos, entonces aparecen 4 o 5 síntesis diferentes, pero que se parecen al final, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que podemos llamar la parte más teórica del asunto. ¿Para qué sirve? Ya creo que lo hemos dicho. Seleccionar y organizar ideas o datos más importantes o interesantes de un texto. Definir y esquematizar la información esencial de un texto. Esquematizar, eso suena a plan de texto, ¿no es cierto? Facilitar la comprensión y aprendizaje de nuevos conocimientos. Aquí es donde entra el resumen como técnica de estudio. La pedagoga venezolana Lisette Poyoli, es muy interesante que aquí mencionen a Lisette Poyoli, que ciertamente es una persona conocida, una investigadora conocida. Es muy interesante que la mencionen porque este material, tengo que confesar la falla de que no mencioné al principio quién lo hizo. Este material es de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Muy interesante que la única investigadora que mencionan es venezolana. Aplauso para esa gente que sabe escoger sus lecturas. La pedagoga venezolana Lisette Poyoli destaca la importancia del resumen como estrategia de comprensión y consolidación del conocimiento, entre otras actividades que permiten que los estudiantes asimilen la información contenida en materiales diversos. Copiar el material, tomar notas, subrayar o resaltar las partes importantes del material y resumir la información. Y quién sabe si habría que agregar ahí traducir. No, si no estás estudiando nada más, quizás no sea muy necesario traducir, a menos que uno esté estudiando en un idioma extranjero, en un país, en otro país, y que, y que uno siente que si no lo ve, no lo lee, no lo oye, no lo siente en su propio idioma, entonces no está comprendiendo completamente. Y en ese caso, bueno, traduzca, que le va a ser útil. Y en ese caso hay que conocer ciertas técnicas. Las del resumen se parecen inmensamente a las de la traducción. Eh, bueno, y aquí viene lo que de verdad vinimos a ver hoy. ¿Cómo se hace un resumen? Lo primero que hay que hacer, ¿quién me dice, por favor? No confíen en lo que dice ahí. Leer el texto. Lo que ya vieron. Repítelo, por favor. Leer el texto. No lo lean para ver si van a poder resumir. Lo mismo que digo siempre en las clases de traducción. No lo lean para ver si lo pueden traducir. Y después de eso viene a comprobar si uno ha entendido lo que dice. No lo entiendas para ver si lo puedes traducir. Porque una vez que uno pasa la mente al otro idioma, uno se dice, a ver, lo que yo entendí cómo se dice en este otro idioma, sea el mío o sea otro. Si no lo has entendido, va a ser bien difícil encontrar las palabras. Entonces, lo primerísimo que hay que hacer es leer el texto. Entre más veces lo lea, mejor. Claro, hay ocasiones en que uno no lo puede leer sino una vez, 2 veces. En un examen, por ejemplo, da tiempo de leer una vez tranquilamente, pero ya si lo vas a leer la segunda vez puede ser que no te dé mucho tiempo. Pero el que sabe hacer plan de texto tiene ventaja, porque luego la escritura no toma tanto tiempo. Entonces, después de que uno ha leído y ha examinado el texto, si tiene tiempo, si tiene espacio para la calma y para la reflexión,
y si ha comentado con otros, y si, qué sé yo, si ve un programa de televisión acerca del tema, porque hay que hacer, a veces hay que hacer alguna investigación o hay que llamar al encargante para que le aclare ciertas cosas a uno. Entonces, después de eso viene el análisis del contexto. Conviene analizar las características del texto original, determinar su destinatario, concretar los propósitos de la redacción y escoger el tipo de reducción. Ya de esas cosas ya habíamos hablado bastante, ¿no? Uno se tiene que preguntar lo que dice Casani, ¿no? ¿Qué características debe presentar el original? ¿Para quién es el resumen? ¿Quién lo va a leer? ¿Es para mí solo o es para otra persona? Y si es para otra persona, ¿quién es? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué se pretende hacer con el resumen? Etcétera. No lo leo completo porque eso lo tienen ahí, lo van a ver y el texto está en Canvas. Bueno, en realidad no sé si está en Canvas, pero yo lo puedo poner e incluso mandárselo a ustedes. Segundo, comprender el original y seleccionar los datos. Consiste en comprender el texto. Ay, qué sabio, ¿verdad? Comprensión del texto. Consiste en comprender el texto. Y discriminar los datos más relevantes de los irrelevantes. Hay que entrenarse en reconocer información importante, en reconocer información que indiscutiblemente es útil y de otra información que es secundaria. O reconocer, como se diría en gramática, lo sustantivo de lo adjetivo. Me equivoqué. Poyoli no es la única investigadora que mencionan en este trabajo. También mencionan a Casani y García del Toro. Entonces, ¿cuál es el mensaje esencial que tiene el texto? Uno tiene que ser capaz de explicarle a cualquiera o decirle a cualquiera en una frase sencilla, quizá dos, pero normalmente tiene que ser en una sola frase, de qué trata el texto. Imagínense que están en una fiesta con su whisky y lo están revolviendo con el dedo y viene alguien y le dice, mira, tú leíste tal libro, así como no, ¿y de qué trata? Y uno tiene que ser capaz de decir, ese libro trata la historia de un personaje que una vez tuvo un accidente, perdió la memoria y luego vive unas cuantas experiencias muy interesantes a causa de que, bueno, está en su mundo, pero no lo reconoce. Una frasecita bien concreta que abarca todo lo dicho por un autor en un montón de páginas. Uno tiene que hacer el ejercicio de construir esa frase, esa idea, que es la idea que cubre todo el texto, ¿no? Tenga el texto una página o tenga 229. ¿No? Intente reducir el sentido global del tema a una frase. Mira, ya lo dije. Soy un adelantado a mi época. ¿Cuáles son las ideas o los puntos fundamentales del texto? ¿Qué datos del original deben incluirse en una reducción? Uno tiene que, luego de esa frase concreta que lo abarque casi todo, uno tiene que ser capaz de poner un poco más de detalle y decir, bueno, los 3 puntos principales del libro son que la economía venezolana tiene 14 años que no crece, que los productores internacionales de petróleo, competidores de Venezuela, se están aprovechando de la situación, se está perdiendo dinero por eso, y que como resultado los venezolanos no tienen empleo y bueno, están saliendo de Venezuela. Ese documento que tiene 35 páginas, dice eso. Esas son las 3 ideas principales, mi hermano. Usted confíe en eso, vaya mañana a la rueda de prensa y diga. Están entendiendo ese ejemplo loco, ¿no? Tan loco no es, está pasando de verdad. ¿Qué estructura tiene el texto? Eso depende del original, del texto A. Se trata de descubrir el plan de texto, ver su articulación lógica, es decir, cómo se van relacionando las diferentes ideas de manera lógica. ¿Qué estructura tiene el texto? Uno se pregunta eso, ¿no? Antes de resumir. Yo iba a decir traducir, está bien.
Bueno, eso depende de cada texto, pero uno tiene que ser capaz de deducir cuál es la estructura del texto. Es decir, qué plan de texto puede haber pensado, puede haber hecho en una hoja de papel el autor que escribió el texto. Hay que tratar de adivinar eso. Bueno, de adivinar no se trata de adivinar, esa palabra no es la mejor. Se trata de deducir, como si fuera científico. Claro, si este señor menciona este dato aquí y luego como consecuencia menciona este otro dato, aquí hay una relación de consecuencia. Un dato, un hecho que tiene como consecuencia este otro. Ah, bueno, el dato, el párrafo donde hablan de la consecuencia es, está subordinado al otro. O sea, yo en mi plan de texto pongo un punto principal y le pongo una idea secundaria, una idea subordinada. Y voy armando así mi texto, mi plan de texto, que en realidad no es el mío, es el plan que posiblemente armó el autor cuando estaba todavía en la etapa de la planificación, cuando no había escrito ni una palabra del texto. Hay que observar la disposición del texto en párrafos. Con frecuencia, cada párrafo desarrolla una idea central. Es muy útil subrayar las palabras. Yo no suelo subrayar palabras, pero hay gente que las subraya casi todas, cada una con un color diferente y que cada color significa esto y aquello y lo otro. Hay unos que recortan el párrafo con una tijera, van armando su cosa así, lo cortan por la mitad y lo pegan y al final uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Y después resulta que sí, que funcionó y que hicieron su... Bueno, yo no toco el texto, bueno, que no lo toque, es que no subrayo, no uso resaltador, mucho menos uso las tijeras, ¿no? Las ideas me vienen a la cabeza y yo las pongo en papel. ¿Cuál es el esquema del texto? Esto casi es una pregunta redundante. ¿Cómo se estructuran los datos en la reducción? Ya sabemos cómo se hace un plan de texto. ¿Ustedes ya vieron ese video mío que no está dentro del programa, que no forma parte de los videos del curso en que yo explico una forma de hacer el plan de texto? Todavía no hemos visto el video de plan de texto de ningún profesor. Yo, ¿alguien ha visto un video mío en que yo hablo de cómo hacer un plan de texto? La verdad es que no, profesor. Ah, De caramba. usted no. De usted no. Yo Ojo. estaba hablando como que si ya lo conocieran. Claro, porque es que el año pasado, claro, yo hice ese video extra. Oh, my God. Ok, entonces les voy a mandar el vínculo para que lo vean, ¿no? Oye, ¿por qué estamos hablando de resumen antes de hablar del plan de texto? Me estoy dando cuenta de que eso no tiene mucho sentido. Bueno, puede ser que sí tenga sentido, pero es más ordenado si comenzamos por el plan de texto, porque se tiene que hacer antes, ¿no? Bueno, ok, vamos a seguir porque no vamos a poder cambiar el mundo en este instante. Entonces, necesito devolverme aquí. ¿Cómo se hace? Nos preguntábamos. Un primer paso es el análisis del texto. Segundo paso sería la comprensión del original y selección de los datos. Eso deberían ser dos puntos aparte, dos puntos separados, ¿no? Y después viene la textualización. Esto equivale, en otros términos, en términos que yo les he mencionado en otras ocasiones, equivale a las tres etapas de las cuales se compone el proceso de escritura, que son la preparación, planificación, que también se le llama preescritura, la etapa de la escritura, que también se le llama textualización, como dice aquí, y la etapa de la postescritura, que también se le puede llamar revisión, ¿no? Aquí estamos en la segunda etapa, en la etapa en que uno va a convertir toda su planificación, toda esa búsqueda de datos que le sirvió para hacer la planificación, la va a convertir en texto. Por eso se llama textualización. Consiste en redactar el resumen, en redactar
el artículo, en redactar el libro, en redactar la tesis, en redactar el resumen, en redactar el comentario, el ensayo, la tesis, ya la mencioné, lo que estén haciendo. En redactar eso de acuerdo con criterios objetivos marcados en la fase inicial del análisis de contexto y aplicación de diversas operaciones de reducción. ¿Cuáles son las operaciones de reducción? Hay unas cuantas. Aquí los especialistas de la Universidad Pompeu Fabra ponen 4, que en realidad son 5. Fíjense que la que está en la letra D son 2, condensación y reorganización. No es que son la misma cosa, no es que son sinónimos, son 2 cosas diferentes, deberían ser 5 aquí, pero hay más. Y a medida que uno va creciendo y se va especializando en estas cosas, uno las va descubriendo, a veces las reduce por sí mismo, porque tampoco es que es la cosa más compleja del mundo, y aunque lo sea, cuando uno va estudiando más, se le va simplificando a uno, porque ya uno tiene ese conocimiento y destreza suficiente. ¿Cuáles son las técnicas o las operaciones de reducción, de resumen, más útiles? La elisión. ¿Qué significa elisión? ¿Quién ha oído la palabra elisión en lingüística? Yo en francés, A ver, profe, ¿es que te lo juro. es que la elisión? Es literalmente cuando omites bueno, en francés cuando utilizas apóstrofo, perdón, para omitir una letra, Un Pero sonido. básicamente. en este caso, el contexto nos diría que es omitir una frase o información del texto. Una frase, 50 frases, un párrafo, o más que frase, más que párrafo, alguna parte de la información. Sí, omitirla porque la consideramos menos importante que otra que sí vamos a utilizar, ¿no? Uno tiene que aprender, uno está aprendiendo eso todo el tiempo, ¿no? Uno tiene que aprender a decidir qué información pesa más. Oye, la que pesa más la tengo que poner porque sí. Porque si pesa más, si es más importante, es más importante que la sepa el que va a leer esto, ¿no? La necesita más que otra información que parece menos importante, que parece menos, o que parece más secundaria que principal, ¿no? Entonces la elisión, tal como sucede en morfología, en morfosintaxis, cuando uno omite un sonido y en la escritura omite una letra, sí, se llama elisión. También podemos decir, me vino una palabra así que parece elisión y ahora se me fue, perdón. Se suprimen los contenidos y las expresiones que presenten informaciones redundantes o no absolutamente necesarias. Las informaciones redundantes siempre uno las encuentra y esas son las primeras que uno elimina. Yo creo que ya les he mencionado alguna vez que cuando uno está redactando, no hace falta que diga ningún punto más de una vez, porque eso está quedando escrito. Si el lector quiere volver a leer el párrafo que yo mencioné, por ejemplo, la tasa de inflación del año pasado en Colombia, bueno, que vaya al párrafo donde yo lo mencioné, eso todavía está ahí. No hace falta que yo lo vuelva a mencionar en el 10º párrafo y que luego en el 17º lo vuelva a mencionar y lo mencione y lo mencione y lo mencione y lo mencione. Con una vez que lo mencione es suficiente, porque eso sigue escrito ahí y usted puede ir a volver a leer. Claro, hay ocasiones en que uno necesita repetir alguna cosa para que el lector parta de esa idea porque uno le va a decir algo que se desprende de ahí, que viene como consecuencia de ese dato. A veces es necesario, por supuesto, pero en el resumen tenemos que juzgar. Será necesario repetirlo, porque en el resumen estamos para ahorrar espacio, para ahorrar palabras. Me dijeron todo lo que tenía que hacer y una de las cosas era que el texto nuevo tiene que ser 30% del original. Ay, Dios mío. Y hay quienes piden 25%. Entonces, si el original tenía 1000 palabras, que es un artículo de periódico fácilmente de 1000 palabras, el mío tiene que tener 300 palabras, no puede tener más. Menos de 250 tampoco puede tener. Lo ideal es entre 25 y 30%. 25 de cada 100
30 de cada 100. Si uno se pasa de 30%, bueno, que sean 4 o 5 palabras. Y si son menos de 250, en un artículo de 100, perdón, de 1000, que sean 3 o 4 menos, pero ya si son 200 palabras nada más, en un artículo que originalmente tiene de 1000, ya uno dice, mira, no sabe hacer esto, porque no encontró qué poner para rellenar esas 100 palabras que le faltaban, ese 10% que le faltó. Eso se entiende, ¿verdad? Me da la impresión de que yo no lo estaría entendiendo si me lo explicaran así. Y una pregunta, ¿eso es en las solicitudes específicas por parte del autor o casi siempre los resúmenes tienen que ser entre el 25 y 30%? Si no te dan instrucciones al respecto acerca de la longitud del resumen, tú muévete ahí entre 25 y 30. Pero el encargante, que no tiene que ser siempre el autor, además los autores son los que no piden el resumen, pero puede ser que sí. Si el autor te pide o el encargante te pide 27,43%, tú tienes que esforzarte para conseguir eso. Eso tampoco pasa, no estoy exagerando. Puede ser, bueno, puede ser que algún cliente te diga, yo necesito un resumen, pero no de los de 30% como normalmente los hace. Yo necesito uno de 45% del original. Muy bien, 45%, usted manda. Usted paga, usted manda. Claro, el que hace trabajo soy yo. Así que el que dice cuánto cuesta el trabajo soy yo. ¿De acuerdo? Ok. Ese detalle es una de las especificaciones que tienen que venir con el cargo. Cuando a uno le piden eso, uno le tiene que decir, yo quiero que el texto sea de esta longitud, que me lo ponga en letra tal, de tamaño tal, con papel amarillo o papel verde, ¿no? O bueno, con el fondo de pantalla verde para ponerlo en mi página web. Eso lo va a leer economistas con posgrado, eso lo va a leer el presidente de la asociación de abogados de tal país. Ese montón de detalles se lo tienen que dar a uno, y si no se lo dan, uno los pide, porque uno los va a necesitar. O los empieza a pedir a medida que uno se va enfrentando con el texto, con sus dificultades y con la necesidad de saber cómo presentar la información de manera que le sirva a la persona que lo va a consumir. Va a consumir la información. Pero Profe, sí, si no te dicen nada con respecto a la longitud, uno se mueve entre 25 y 30. Dime. No, eso, que si los textos asignados esta semana no hacíamos el resumen entre 25 y 30 entonces. Sí, porque no indica nada al respecto en las instrucciones que tienen ahí. En esos ejercicios hay unas instrucciones. Hay una que dice, Entendido. imagínese que la revista fulana de tal le ha pedido a usted un resumen para poner en la página web y que normalmente lee gente de tal edad, por ejemplo. No dice nada sobre la longitud, entonces entre 25 y 30. Si te sale 28,3, está bien. Pero si te sale 39%, hay que seguir recortando. Pero recortar con juicio, no mutilar. Ir buscando en el texto qué cosas, bueno, es antes de hacer el texto. Ir buscando en nuestro plan qué cosas podrían prescindirse, de qué cosas podría prescindirse, de qué información podría prescindirse sin arriesgar a que el lector no tenga una comprensión completa del asunto que trata el texto original. Ya empezaron los últimos 10 minutos de esta nueva conexión. ¿No hay más preguntas, comentarios, etcétera? Bueno, no, aquí. profe, yo tengo una duda, pero no sé si es muy específica, así que no sé si sea Si es específica, también sirve, no hay problema. cuando en un texto hay, no sí, bueno, citas no se podría decir, sino una persona, sí, bueno, sí vamos a decir, si una persona es citada, ¿verdad? Hay frases dichas por otra persona y quiero o sea, saber si es necesario admitir que, o sea, poner en el resumen que, o sea, tal cosa fue dicha por tal persona o agarrar eso que hay y tomarlo como
como parte de otro texto, no decidir exactamente que esa persona fue la que lo dijo o la que habló de ese tema. Eso me tiene como que, no sé. Hay que tomar una decisión con respecto a esas partes, que es una pregunta muy interesante. Qué malo hubiera sido que no la hicieras por creer que era específica. Es que por la tarea, que entonces me genera esa duda. Entonces no te voy a decir nada, no te voy a decir nada para que resuelvas tú tu cosa tú solo. No, No, no. vale, A ver, perfecto. hay que tomar una decisión cuando uno ve que ya ha ocupado mucho porcentaje del texto y que entonces tiene que incluir, porque es muy importante, esa información que está entre comillas. Si uno logra ponerla toda y no se arriesga la comprensión total del texto, fantástico. Pero si tenemos problemas porque se va a exceder el número de palabras, en primer lugar que no hay que tener mucho miedo de eso porque ya les he dicho varias veces, no es que cuando llegas exactamente a 30,0% te tienes que detener y, ay Dios, qué pecado pasarse. No, yo Aquí no vemos siempre digo, matemáticas, aquí no vemos matemáticas. bueno, No todavía. no la vemos, pero es útil. Fíjate lo que estoy diciendo. Yo siempre digo que si te pasas 3 o 4 palabras, que eso no tiene nada de malo, pues pasa más, qué sé yo, 20, 25 palabras más allá del 30%, sobre todo si el texto es muy largo, eso no tiene nada de malo. Pero entonces, una cosa que uno puede hacer en casos de emergencia, en casos de que la cita sea muy larga, pero que sea imprescindible decir lo que dice ahí, es no ponerlo entre comillas. Resumir también eso que está dentro de las comillas para que ocupe menos espacio. Uno puede no solo eliminar palabras, porque eliminar palabras es quizá la técnica más tosca que podemos encontrar. Por aquí viene. Mira, yo me salté tres de las operaciones de reducción, ya vamos a hablar de esas. Uno puede hacer condensación, fusión de la información, eliminar ejemplos, etcétera. Uno puede unir frases, que hay ocasiones en que un autor pone una frase, punto, y luego viene otra, pero uno se da cuenta de que se repiten palabras y si uno las pone con una coma en lugar de punto, entonces se puede ahorrar unas cuantas. Eso es algo así como fundir información. Uno puede reorganizar una frase de una cita para que ya no sea tan compleja, pero que diga básicamente lo mismo. Y hay otras cosas que se pueden hacer y que uno no solo puede leer al respecto, sino que uno se las va ingeniando a medida que va aprendiendo estas cosas. Entonces, las citas, sí, pueden ser un problema si es obligatorio ponerlas y si a uno le queda poco espacio, pero también pueden hacerse resúmenes de las citas y utilizarse, sin comillas claramente, pero declarando que son de este o aquel autor, porque el autor original lo hizo también. Si el autor original es un tipo que tiene la cabeza bien puesta, si le funciona bien la cabeza e hizo un buen esqueleto para su texto, eso le facilita el trabajo al resumidor y al traductor. Si él tiene la información donde va y si tiene un recorrido lógico, un recorrido razonable, no va a ser difícil resumir, no va a ser muy difícil resumir, porque nuestro texto también tiene que tener un recorrido razonable. No es que va a ser el mismo recorrido del texto original porque es un texto nuevo. Uno puede cambiar el orden en que está puesta la información, incluso el orden en que están puestas las ideas, pero al final hay que terminar diciendo lo mismo porque al final hay que terminar diciendo lo mismo, aunque sea con menos palabras, con menos ideas y con un orden diferente. Entonces, específicamente con respecto a las citas, también se pueden resumir, si es necesario integrarlas. Y si uno le pregunta al encargante que si son imprescindibles las citas o que si es imprescindible que las modifique, y él dice, bueno, no me importa, con tal de que la información esté ahí, no me interesa lo demás.
Uno puede incluso hasta decirla como parte de las ideas que mencionó el autor, sin mencionar que es una cita. Lo que pasa es que cuando se trata de cita es elegante, es ético, es correcto decir de quién es originalmente. Yo digo que es elegante porque las citas, como diría mi mamá, visten mucho. Pero no es que todas las citas, ¿no? Hay unas citas muy breves, hay unas que uno se da cuenta de que no hace falta que la ponga, hay otras que, bueno, si uno no pone esa cita, casi no dice nada el texto. Pueden ser así de importantes, pero lo que hay es que ir ponderando, hay que ir juzgando cuál de ellas será imprescindible, cuál de ellas puedo eliminar si hace falta eliminar, cuál de ellas puedo modificar, si las modifico le quito las comillas, en cuál de ellas puedo hacerla pasar por una idea del autor del texto que yo estoy traduciendo, etc. ¿No? Se trata de tener buen juicio también, de conocer el tipo de texto que uno está usando, de conocer la técnica. Pero el sentido común es imprescindible en el resumen, en la traducción, en la vida. Pasa en la vida, pasa en la traducción, pasa en TGNT. Otra técnica, otra operación de reducción de información es la generalización. Se realiza una abstracción de la información común o redundante con el propósito de formar un concepto general. El autor puede estar, por ejemplo, dividiendo un asunto en 5 partes. Y a mí me parece que la primera y la segunda se pueden decir en términos más generales para nombrarlos una sola vez. Y puede ser que las otras 3 también las pueda poner en un solo saco, en un solo párrafo, en una sola idea. Generalizo y así estoy diciendo los datos importantes con menos palabras, con menos sonidos, con menos partes del texto. También existe la fusión y reorganización. Se seleccionan contenidos importantes y algunas informaciones complementarias para elaborar un concepto o una idea que los contenga todos. Por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo, bueno, no hay ningún ejemplo que siempre ponga así muy específico como en otras ocasiones, pero uno puede decir, uno puede encontrarse un texto que diga, por ejemplo, el mariscal Sucre tuvo 11 hijos y a continuación dicen los nombres de cada uno. Y ustedes saben que en la época del mariscal Sucre, y sobre todo si uno era así medio noble como Sucre, de que tenía alcurnia, la gente no le ponía un solo nombre ni dos a los niños, le ponían 4, 5. Entonces, su hija mayor se llamaba María Esperanza de la Consolación y la Santísima Trinidad. Por Dios,